Pero eso no solamente es estudio, sino que también es experiencia de Dios. Dios revela, Dios va revelando a través de esa entrega que tú haces en la oración, en la Eucaristía, en lo que nosotros como cristianos católicos creemos en las adoraciones al Santísimo. Dios revela y Dios acompaña esa vida espiritual. Entonces, el libro te enseña, pero Dios te ayuda a enfrentar el mal. Dios en la Eucaristía, con su sangre. Entonces necesitamos las dos cosas, el conocimiento humano del libro y también la revelación de Dios en la oración. Y entonces usted cuando estaba allí empezó, digamos, a ver cosas y se le revelaron cosas y empezó a de alguna manera servir a las personas que sufrían esto de la hechicería y la brujería. Yo descubrí el don de liberación después de un gran tiempo, más o menos a la edad de 16 años, cuando yo hacía voluntariado de vocacional en un hogar geriátrico, donde una persona me pidió oración y yo accedí a hacer oración y la persona en ese momento que le iba a hacer la imposición de las manos y hacer la señal de la cruz, esa persona se desmayó. Pues para mí fue supremamente caótico porque tenía 16 años y yo dije, Dios mío, le hice algo, algo sucedió, ¿no? Entonces para mí fue algo muy de adolescente, pues no entendía bien el tema, ya lo estaba viviendo cuando era acólito y todo esto en el servicio al altar, pero ya cuando tú lo vives de cerca y dices, wow, Dios actúa en el poder, y esa persona que se desmayó, a los días siguientes me decían, me pasaron los dolores de cabeza, ya no me siento enferma, puedo dormir, y ahí yo descubrí que el Señor me estaba tocando y que el Señor me estaba llamando a entregarme en ese tema vocacional. Así, ahí fue donde yo intensifiqué y decidí entrar a la vida sacerdotal. Y entonces usted tuvo esta experiencia y ya en la vida sacerdotal, padre, usted empezó también a ver, a vivir estas experiencias con más profundidad sobre el demonio, sobre la brujería. Sí, ahí empecé yo a descubrir y a estudiar cómo los brujos tienen niveles jerárquicos, cómo las personas que se dedican a la brujería y la maldad tienen su jerarquía. Hay brujerías que pueden llegar a matar a una persona a través de enfermedades puestas. Cuando la persona va a la clínica, se inicia un proceso médico y los médicos y los exámenes no salen absolutamente nada de que la persona está enferma, pero la persona se siente enferma, se siente acabada, se siente destruida, la persona empieza a bajar de peso, a sentirse que realmente está enferma. También descubrí en ese estudio de liberación, de exorcismo, que así como existe ese nivel entre la gente que se dedica a hacer la maldad, así como el sacerdote interviene para liberar, también tiene que saber cómo funciona el mal. Eso es como el médico que opera. Tiene que saber también qué produjo la enfermedad, qué produjo esa eh, patología, y así uno como sacerdote también tiene que saber dar un diagnóstico espiritual puntual. Y esta es la mayor dificultad, que muchos sacerdotes o personas que tienen estos dones no, no les dan el seguimiento o el proceso necesario. El demonio confunde, el demonio usa a las personas para confundir. Una de ellas es la mente. El demonio se apropia de la mente de las personas y cambia la voluntad de la persona. Por eso hay mucha gente que pierde la vida, que se de un momento a otro sin tener explicación. Pero hay muchas formas de que el demonio actúe, ¿no? Padre, usted nos ha dicho que los brujos y los hechiceros tienen jerarquías. ¿Cuáles son esas jerarquías o cómo funcionan? Los brujos tienen su jerarquía, depende de su nivel de entrega. Entonces muchos de ellos se quedan solamente en pactos diabólicos.
donde ofrecen su vida, sus hijos, su familia. Hay personas que tienen otro nivel de jerarquía porque han recibido eso generacionalmente. El abuelo leía cartas, el abuelo tuvo 5 hijos, de esos 5 hijos 3 leen cartas y así van pasando esa intelectualidad demoníaca a sus generaciones. Entonces es como algo que se hereda, que no es una atadura porque lo hacen con voluntad, lo desean y lo anhelan entre la familia, seguir el ejemplo de un miembro de la familia. Padre, le iba a preguntar, usted en su ejercicio sacerdotal, ¿qué es lo que usted ha visto que le ha llamado mucho la atención, que usted ha dicho, en este caso, en esto que estoy viviendo, aquí sí estoy dándome cuenta que el diablo existe, que no es un cuento, que no es un invento? Mira, en los procesos de liberación, Esteban, me ha llamado mucho la atención cómo me ha llamado mucho la atención y quiero estudiar un poco más porque uno nunca termina el conocimiento. El que se cree que ya se las sabe todas, le falta todo. Sí, desde las virtudes, desde la humildad, de todo, todo, don de Dios. Lo que más me ha asombrado es cómo los brujos o las personas que se dedican a hacer el daño espiritual atraen a la persona que quieren hacer daño, un difunto, un demonio, un espíritu. Una persona en un exorcismo puede llegar a revelarse un demonio, un espíritu o un difunto. Son 3 entidades espirituales, las cuales ellas tienen diversa forma de proceder. En una posesión diabólica, cuando una persona es tocada por el mal, puede estar infestada, puede estar poseída o puede estar tentada, que son 3 cosas totalmente distintas. La infestación viene por objetos, la infestación viene por lugares, la infestación viene por personas que se acercan a ti, tienen contacto contigo, amistad, saludos, cosas que te regalan. La posesión es algo totalmente distinto y diferente, porque la posesión tiene 2 cosas muy importantes que el sacerdote debe discernir. No es solamente decirle a la persona le están haciendo daño espiritual, sino que tú tienes que decirle qué es lo que le están haciendo. Y eso tiene un proceso. Entonces, a veces las personas que quieren liberarse, aquí hago un paréntesis para decir, hay gente que quiere liberarse con una oración, hay gente que quiere liberar con una misa solamente, y eso no es así. ¿Por qué? Porque no tenemos la paciencia como virtud para iniciar un proceso, ¿verdad? Entonces, la posesión tiene algo muy importante, y es que la persona es inconsciente a esa posesión. Hace cosas, dice cosas, tiene actos involuntarios. Por eso hay mucha gente que de un momento a otro, en una discusión, el papá mató al hijo, o de un momento a otro, en una fiesta familiar, ocurren asesinatos sin quererse. Hay que estudiar bien esos casos de posesión, ¿no? El otro es la tentación. Cuando las personas saben que esto está mal y lo hacen, es una induce, el demonio induce, ¿no? Y Jesús vivió la tentación. Padre, y le quería hacer esa pregunta. Mucha gente piensa que el demonio no existe, que el demonio es simplemente una figura filosófica, alegórica. ¿Usted cree que el demonio existe? Si la tesis de que el demonio fuese algo filosófico, el Evangelio de las Tentaciones no tendría peso, pero la Sagrada Escritura habla en muchos lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla acerca del demonio, no como una figura literaria, una figura histórica o una figura filosófica, sino como una figura real. Entonces vemos a Jesús en muchos episodios del Evangelio. Yo le digo a la gente me dice, ay padre, es que yo no creo en las brujas. Y yo les digo, yo
yo no diría eso. Yo te invito a que vengas a un exorcismo para que tú digas lo que estás diciendo, de que el mal no existe, de que la brujería no existe y de que los brujos no existen. Sí existe la brujería, sí existe el diablo y está en todos los lugares. Padre, le quería hacer esa pregunta. Le quiero preguntar qué tipos de demonios o cómo son los demonios o cómo es el demonio, pero antes de esa pregunta quería preguntarle, usted ha estado en varios exorcismos, usted los ha practicado, ¿qué es lo más extraño que ha visto en un exorcismo? Bueno, no antes de decirte esa respuesta, hay muchos escritores de exorcismo, demasiados. Sí. El contenido en las redes sociales, demasiado, pulula. Yo no entiendo cómo las personas